Vamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas. ¿Cuántos han leído ese libro de Crónicas? ¿Tú lo has leído? Con este. El libro de Crónicas, y váyase ahí. Hay que decir tantito, ahorita le digo qué capítulo. Va a ser sorpresa. ¿Alguien ha leído alguna vez un libro muy antiguo, que se llama Las Mil y Una Noches? ¿Sí o no? ¿No? ¿Algunos sí lo han leído? Bueno, ahí hay algunas historias de genios que aparecen, ¿no? Una de ellas es Aladino y la lámpara maravillosa, y ahí también está Simbad el mareado, y todas esas, hay un chorro de historias ahí, ¿no? En ese libro, pero la de Aladino es que aparece un genio y ese genio concede deseos, ¿no? Por lo general son ¿cuántos? 3 deseos. Una vez les conté, ¿no? Aquí iban 3 personas de color, negritos, así iban caminando entonces de repente se apareció un genio y les dijo 3 deseos, como son 3, pues uno cada uno, ¿no? Y el primero dijo, pues yo quiero ser güero, de ojos azules, alto, así, fuerte, pues concedido. Y el segundo pidió lo mismo. Y el tercero dijo, ¿y tú? Dijo, no, pues que me regreses a estos como estaban. Ahí se acabó todo. Si te dieran a escoger 3 deseos, ¿qué escogerías? Es una pregunta que siempre… A ver, que ahorita te dieran a escoger 3 deseos. La mayoría siempre piden dinero, cosas materiales, otros que se sienten más espirituales, la paz del mundo y así, ¿no? Que en realidad ni les interesa, pero bueno. Y hay juegos también en los que pierdes. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que se llamaba Burro Castigado. ¿Se acuerdan de ese juego? Era de naipes, ¿no? El burro castigado. Y si perdías te iban castigando conforme fuera saliendo la baraja. Y había otros juegos que también debías escoger tu castigo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser tu castigo? Y te daban opciones, ¿no? Así, unos juegos bastante chistosos. Me acuerdo que cuando era niño jugaba mucho eso de los juegos con castigo. Y los castigos eran muy inocentes, de veras. Era como que, bueno, vas a salir ahorita y vas a gritar ahí en la calle, acá todo lo que des. Se están quemando los frijoles. Ese que tenía de castigo, ¿no? Pero bueno, qué tontos éramos en aquel… Ahora los niños ya no juegan eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios, cuando la regamos y cometemos un error así, de repente nos sentimos culpables ante Dios y sabemos que lo hicimos mal, y que Dios te dijera, te voy a dar a escoger 3 castigos, 3 opciones, escoge tu castigo? ¡Wow! Estaría tremendo, ¿no? Poder escoger un castigo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el libro de Samuel, capítulo 24, y en el libro de Crónicas, capítulo 21. Por favor, vaya ahí. Se narra una historia donde David comete un gran error. Y ese gran error de David hace que Dios se desagrade muchísimo con él. Y en consecuencia, Dios le da a escoger un castigo a David de entre 3 posibles opciones. ¿Habías leído alguna vez esa porción de la Biblia? Y todo eso sucede al final, ya casi del reinado de David, es decir, ya casi al final de la vida de David. Hay un espacio del capítulo 20 al 21, aproximadamente de 20 años entre esos 2 capítulos de la Biblia. ¿Ves? 20 años transcurren. David, según el capítulo 20, que es un capítulo anterior al que vamos a estudiar hoy, que es el 21, dice que viene de alcanzar grandes victorias militares, ha vencido a los mejores ejércitos, de hecho ha acabado con los gigantes que habitaban en la tierra de Gad, que tenían 6 dedos en la mano, 6 dedos en los pies. Esos usarían guaraches, se les vería bien chido, ¿eh? Y eran hombres gigantes. Y bueno, David viene de hacer todas esas derrotas con su ejército, han conquistado muchísimo, y hasta ahí todo está muy bien. Parece ser que el pueblo de Israel va creciendo y va tomando poder y va tomando posesión, el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero
según el capítulo 21 de Crónicas, verso 1, si me acompañas para leerlo, ahí vamos a comenzar. Capítulo, primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Estás ahí? Crónicas, capítulo 21. No, ese no es. 21:1. Ok, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Bueno, oremos. Señor, gracias te damos por este capítulo y te pedimos que nos ayudes, que estés con nosotros en este momento, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí comienza la historia. Ya dije, David viene de muchas conquistas militares, está en lo más alto de su carrera, es el rey conquistador, ya empieza a entrar en años, así más o menos como, bueno, no digo como quien, ya empieza a entrar en años, pero él es aclamado, ¿ves?, por la gente, es muy querido y es el momento más peligroso para un ser humano. Cuando sentimos que somos victoriosos, cuando nos sentimos lo máximo, cuando creemos ser los protagonistas de la historia, bueno, cuando te sientes acá muy pipiris nice, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Cuando sientes que tú eres el centro de todo, cuando tú piensas que todos los éxitos o que todo lo que has alcanzado de éxito en tu vida es gracias a tu habilidad, a tu inteligencia o a cosas como esas. Pero si ves el verso 1, la historia comienza con un ¿qué? Con un pero. Y cuando aparece un pero, quiere decir que algo no está bien, ¿verdad? Así que comienza con un pero, es decir, no todo está bien. Todo había estado muy bien hasta que David dice que es incitado por Satanás. Y lo que entendemos aquí es que David de repente en su carne se dejó llevar por su orgullo, por su posición exitosa, por todas las conquistas que venía haciendo, y yo soy el rey conquistador y mira todos los ejércitos que... Y según el libro de Samuel, capítulo 24, verso 1, si vas ahí hay una aparente controversia. Aquí dice que ¿quién incitó a David? Satanás. Pero si ves en el libro de segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice que quien incitó a David fue ¿quién? ¿Ya lo leíste en tu Biblia? ¿O están esperando que lo pongan en el pizarrón? Ya, qué flojo, saquen su Biblia, hermanos. Acá, allá no lo encuentra. Ok, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, Jehová. Entonces ahí, ¿quién dice que incitó a David? Dios. Y en Crónicas dice que Satanás. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo está ahí la cosa? O sea, ¿hay una controversia o no hay controversia? Aparentemente, ¿verdad? Así es de que en el libro de Samuel dice que Dios fue quien lo incitó y en el libro de Crónicas dice que fue Satanás. ¿Cómo resolvemos esto? De alguna manera podemos decir que Dios estaba permitiendo que Satanás tocara y tentara a David. Está probando a David y usó a Satanás para tentarle, como hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Job dice que vino el diablo y Dios le permitió que tocara a Job? ¿Se acuerdan que le dijo, sí, pues Job te alaba y te quiere mucho porque mira cómo está bien rico y todo lo que le das, ¿no? Dice, pero quítale todo y a ver si te alaba. Y le dice Dios, va, hazlo, nada más no toques su vida, ¿verdad? Y ahí se desarrolla una historia, por ejemplo. Pero también tenemos la historia de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu, ¿para qué? Para ser tentado, ¿ok? Y por ejemplo en Juan dice que capítulo 13, verso 2, dice que Judas entró en él, ¿quién? El espíritu del diablo. Es decir, que en ocasiones
podríamos mencionar mucho más, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? El diablo pidió permiso para zarandearte como trigo. ¿Se acuerdan de todo eso? Ok, hay ocasiones en que Dios nos pone en un punto donde estamos probando nuestra fe, donde está probando nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, y permite ciertas situaciones en nuestras vidas para hacernos crecer, ¿ok? Para trabajar con nosotros. Así que podríamos decir que Dios permitió que Satanás viniera a tentar a David en una situación muy específica. Dice el segundo versículo de Crónicas, capítulo 21, y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo sepa. Entonces, una vez incitado por Satanás, es decir, tocado en su orgullo, él dice, oye, voy a hacer un censo y quiere saber con cuánta población militar cuenta. David da órdenes, incitado por Satanás, a su general que se llama Joab, que levante un censo, pero el punto aquí es, ¿cuál era el propósito de ese censo? David quería saber con cuánta gente contaba, porque tal vez intentaba tomar más territorio, tener más poder, quería saber cuáles eran sus fuerzas militares y civiles con las que podía contar, y se olvida en ese momento que era Dios quien le había dado cada victoria, y él está pensando que es en base a su ejército, a su estrategia como militar o a su liderazgo sobre el pueblo. David entonces se comienza a centrar en sí mismo y, movido por el orgullo, siente que él es el protagonista y comienza a quitarle la gloria a Dios y comienza a separarse de Dios, porque él ahora quiere contar cuánta gente tiene. Esto es interesante, ¿ves? Si, la pregunta más común entre pastores es, ¿cuántos van a tu iglesia? ¿Cuántos van a tu iglesia? Esa es la pregunta más común entre pastores, o sea, ¿cuántos tienes? Y eso es lo que está haciendo David, ¿cuántos son míos? ¿No? ¿Cuántos tengo acá? Quiere sentirse poderoso, quiere saber con qué cuenta, pero se está centrando en él y le está quitando la gloria a Dios, porque se está olvidando que Dios es quien le ha dado cada victoria, ¿ok? Eso lo llevan para Furcio. En el libro de Números vemos que Dios ordenó a Moisés 2 censos, pero ¿quién lo ordenó? Dios. Pero esta es una iniciativa propia de David y está motivada por orgullo. Dios no le pidió que hiciera esto, a él se le ocurrió. Entonces, eso es muy común, hermanos. Suele suceder que cuando llegamos al éxito, los hijos de Dios, o los creyentes, o los cristianos, nos olvidamos que es Dios quien abre las puertas del éxito. ¿Ves? Y empezamos a pensar que realmente somos muy chidos y que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es por mi gran capacidad que tengo, por todo lo que he estudiado, por mis habilidades y porque, no, pues yo soy tremendo, ¿no? Así, o sea, soy, y la verdad empezamos a independizarnos de Dios y comenzamos a pensar, yo puedo con esto, en esto no necesito a Dios, y eso es el más grave error que puedes cometer como creyente, que podemos cometer como creyentes, pensar que realmente nosotros somos capaces de llegar al éxito sin que Dios esté de nuestro lado. Eso es orgullo, eso es un tipo de soberbia, porque ¿sabe qué? Como creyente nosotros hemos declarado que somos dependientes de Cristo, ¿no? Nos hicimos esclavos de Cristo, entonces necesitamos a Dios en cada paso que damos en nuestra vida. ¿Okay? Dice el verso 3, fíjate lo que le contesta el general a David cuando David le dice, vete y cuéntame a todos los militares que haya y todo ese rollo, ¿no? Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será pecado a Israel? ¿Ves? Entonces, y luego el 4 dice, mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque la orden del rey
era abominable a Joab. O sea, Joab se da cuenta. Joab, que es el general del verso 3 al 6, se da cuenta que David está en un error y él tiene mayor discernimiento que el rey hijo, esto me impresiona, y del hombre que era conforme al corazón de Jehová. ¿Ves? Este general no era acá muy espiritual ni muy acá, ¿verdad? Pero de repente aún tiene más discernimiento espiritual que el mismo rey. Y le dice, oye, va a haber problemas con esto, ¿ves? Porque él se da cuenta que David está siendo movido por su orgullo, que ya se está empezando a sentir un poquito inflado. Qué triste cuando alguien se comienza a sentir inflado y hay que poncharlo, ¿verdad? Y de alguna manera trata de corregir a David y hacerlo ver que lo que está siendo guiado por motivos de orgullo. Y está tratando de protegerlo y proteger al pueblo de la consecuencia. Y Joab le quiere hacer entender a David que las victorias han sido por causa de Dios, porque ellos han sido guiados y protegidos por Dios todo el tiempo. Y hacer un censo no tendría caso, y menos con los motivos que David tenía en mente. El general alcanza a discernir las intenciones de David, ve su orgullo, pero ¿sabes qué? David ha perdido de vista la mano de Dios y se está colocando como protagonista, pero Joab no obtenía, dice que la orden de David pudo más que la exhortación de él. Entonces Joab no quería hacerlo, ¿ves? Pero la orden del rey era orden del rey, y desobedecer a un rey, ¿qué te podía pasar si tú desobedecías a un rey, a una orden de un rey? Sí, te podían matar, ¿ves? Te podía costar la vida. Así que vemos a Joab haciendo lo que no quería hacer, lo que sabía que estaba mal y que le acarrearía problemas a todo el pueblo, y prefirió hacer algo malo que perder su vida. Así que en contra de su discernimiento, por temor a perder su vida, va y por obedecer al rey, va y levanta un censo para informar a David. Pero me encanta porque si Joab tenía esa confianza de acercarse al rey y decirle, ¿sabes qué? ¿La vas a regar? También pudo haber tenido la confianza de decirle, ¿sabes qué? Manda otro, yo no voy. Pero bueno, al final de cuentas fue. Y contó a ¿cuántos? 1,100,000 que sacaban ¿qué? Espada. Era un ejército poderoso con el que contaba David. Y seguro al saber el informe, en su mente pensó en el poder, en más conquistas, pero no sabía lo que pasaría por dejarse llevar por el orgullo y la vanidad. Esos fueron los contados en Israel nada más. Son dos casas, ¿no? La casa de Judá y la casa de Israel. En la casa de Israel cuenta a 1,100,000. Pero había otros 470,000 hombres de guerra en Judá. Es decir, un ejército de 1,570,000 hombres de espada. Y eso viene haciendo más que toda la población de Aguascalientes. ¿Ves? Y eso contando hombres y mujeres, ¿no? Aquí. Pero ahí eran puros hombres. 1,000,000, ¿cuántos dije? 570,000 hombres de espada. Más que toda la población de Aguascalientes, hombres listos para ir a la guerra con su espada. Ir a la conquista. Imagínate cuando David escucha eso. David, fíjate que contamos 1,570,000 personas listas a tu llamado. ¡Wow! ¿Cómo crees que se sintió? Chido. No había elecciones ahí, si no iban los candidatos a buscarlo porque David le podía conseguir muchos votos. Nada te cae. 1,570,000 personas a disposición del rey. ¿Ves? Son muchísimos. Entonces David en ese momento debió sentirse súper inflado y súper agradado por los resultados del censo. Y luego dice que no fueron contados. Joab no dio el censo en el verso 6. No censó a los levitas ni a la tribu de Benjamín, de donde es David, y considera que la orden del rey es abominación a Jehová. O sea, no está de acuerdo. Dice, no, dice, y a los sacerdotes y a la tribu de Benjamín no los voy a contar. No le voy a decir a David
porque esto ya es el colmo, ¿no? O sea, ¿a poco va a querer mandar hasta los sacerdotes a pelear? ¿Qué onda? Y la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña, ¿ves? Y dice, no, dice, esto no los voy a contar. Y no le da el informe. Joab está haciendo algo que él mismo considera abominable. Qué triste, ¿no? Tal vez mejor hubiera sido que perdiera su vida a hacer algo que te parece abominable. Pero ¿sabe qué? Estamos tan enamorados de esta vida que con tal de conservarla somos capaces de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿O no? Al final de los tiempos dice que los creyentes serán echados en cárceles, muchos de ustedes serán asesinados por causa de la palabra en los últimos tiempos. Y dice, y muchos en ese tiempo me negarán eso, o sea, preferirán conservar su vida a perderla por causa mía. Y aquí yo encuentro que no podemos decir, muchos en ese entonces les van a decir, ¿tú eres cristiano? Van a decir, no, yo no lo conozco, ¿no? Hace tiempo hicimos una broma aquí muy tonta, que yo ni sabía que le iban a hacer, pero al final de cuentas me di cuenta que la hicieron, pero bueno, había un curso de misiones o algo así, una conferencia de misiones, no me acuerdo, y de repente parte de la dinámica era que iba a entrar un hombre encapuchado con una pistola, ¿ves? Y sí lo hizo. Entró gritando aquí, ¿quiénes son cristianos aquí? Porque ahorita se van a morir. Uy. No, pues 2, 3 empezaron hasta a decir groserías para que no creyeran que eran cristianos. No, sí fue un susto tremendo, ¿ves? Yo no sabía que eso iba a pasar porque yo estaba fuera de la ciudad. Y en ese momento, momentos después de que pasó eso, yo llegué y bueno, no me gustó, pero bueno. Lo que sí vimos es que muchos, en ese momento que alguien entra con una pistola y dice, a ver, ¿quién es cristiano aquí porque se va a morir? Muchos dijeron, no, yo nomás, es la primera vez que vengo. Entonces, no se puede decir soy medio cristiano, ¿ves? ¿Eres o no eres? Y si eres, pues dale la gloria a Dios haciendo lo correcto, ¿no? Y luego dice el verso 7, asimismo, o sea, aparte de que le desagradó al general, que no estaba de acuerdo, ¿a quién más le desagradó esto? Dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Wow, eso está tremendo, ¿ves? Bueno, la consecuencia de esto fue que era desagradable a Dios porque David estaba tocando su gloria y se estaba alzando como protagonista, y Dios realmente se molesta por esto. Y dice el verso 8, entonces dijo a David, a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. David se da cuenta entonces que la regó y dice, híjole, te ruego Dios que me quites este pecado de encima porque me aloqué. O sea, ya sabes, esas veces que de repente te alocas, que pierdes el control por algo y ya después reconoces que te alocaste, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya hiciste todo el borlote y ya dices, ay, perdón Dios, es que me aloqué. Ahora David, después del niño ahogado, quiere tapar el pozo, pero Dios había probado a David y ese cayó en la trampa del orgullo. Y ahora se da cuenta que hizo las cosas a lo loco y pide misericordia a Dios y le pide perdón, pero hasta después que ya está hecho el daño es cuando David parece arrepentido, cuando se da cuenta que ha cometido un error. Y luego fíjate, del 9, el 10, 11 y 12 es como, a ver, burro castigado, ya la regaste, ahora escoge tu castigo. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas y una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti. Ahí te va, piense bien qué escoge, por favor. 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel.
Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Bolas, ¿te imaginas qué duro? O sea, de repente llega el profeta de Dios, el que es el vocero de Dios para David, le dice: oye David, pues ya sabes que la regaste, ¿verdad? Ya te había dicho Joab, ya te había dicho, ahora ya te diste cuenta, pero ahora ahí te viene lo que dice Dios para ti. Como la regaste gachote, David, te voy a dar a escoger 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de derrotas, o 3 días de la espada de Dios sobre Israel. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? Obvio, David está súper confundido, pero Dios le está diciendo: mira, David, no te voy a matar, pero escoge de las 3 opciones que te doy. Así que, como tú querías usar a mi pueblo para tu gloria, pues ahora escoge la consecuencia para ellos. Te perdono, pero va a haber una consecuencia. ¿Lo crees o no? Las opciones: 3 años de hambre, 3 meses de derrotas o 3 días de espada. Pues no está fácil, ¿no? Escoger entre esas 3. ¿Qué escoges? ¿Con cuál te quedas? Pues obvio, pensamos, 3 años son muchos, 3 meses, pues 3 días, ¿verdad? Y dice Dios, David no sabe qué escoger, pero Dios le da una ayudadita y le explica que el castigo caerá sobre el pueblo el cual David se estaba gloriando, así que habría mortandad y su censo pues ya no sería la misma cantidad después de esto. Ese 1.570.000 se iba a reducir a 1.500.000 en 3 días. ¡Wow! ¿Cómo la ves, no? Y el profeta le dice: ya dime, ¿no? En 13, 14, 15, 16, 17 vamos a ir. Entonces le dijo Gad, David le dijo a Gad, ¿verdad? Estoy en gran angustia, ruego yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchos en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Los 70 que les dije. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, y extendía contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Jehová, Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre el pueblo. Entonces David comienza a sentir una angustia tremenda y dice: David realmente no sabe qué hacer, y comienza a decirle a Dios lo que él siente. Y aquí el punto clave de todo es por qué la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué Dios no mató a David inmediatamente o lo quitó de rey? Porque David regaba el tepache a cada rato, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero seguía ahí en el trono y seguía siendo el rey, y Dios seguía usando su vida y conquistando, y decía: este hombre es conforme a mi corazón. ¿Por qué a Saúl lo quitó nomás porque la regó una vez o un par de veces? Dijo: ¿sabes qué? Tú ya no me sirves de rey, pelas, el que sigue, y pone a David. ¿Por qué a David le permite hacer todo esto? ¿Por qué a otros inmediatamente cayeron muertos? Ananías y Zafira, por ejemplo, cuando los tocó el espíritu de Satanás, también y mintieron y cayeron inmediatamente muertos. ¿Por qué David no caía muerto inmediatamente después de caer en una situación de estas? ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Saúl, Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Se mantuvieron en su mentira. Saúl, cuando Dios le reprendió en varias ocasiones, ¿qué dijo? No, el pueblo fue el que me incitó, ¿ves? Echaba la culpa a otros, buscaba a alguien más para justificarse. Eso es lo que hacemos siempre que hacemos algo malo o estamos mal con Dios.
Siempre buscamos a quién echarle la culpa. Es que ella tiene la culpa porque ella me hizo que yo llegara a este punto, ¿no? O él tiene la culpa porque, es que mi vecino, es que el hermano, es que tú también. Y buscamos a quién culpar. Pero ¿sabes qué hacía David cuando llegaba el momento de reflexionar, de afrontar las consecuencias? Lo que está diciendo. David siempre asumió su responsabilidad delante de Dios. La regaba como tú, como yo y como todos nosotros. ¿O aquí nadie la ha regado? ¿Sí? ¿Todos la han regado? Entonces, ¿por qué cuando alguien se te cierra le avientas bendiciones? Como si tú nunca la regaras. Como si fueras acá muy acá. ¿O por qué cuando alguien la riega, inmediatamente señalas? ¿Que tú no te has equivocado? Yo sí, cada que puedo me equivoco. Pero ¿sabes qué? David asumía la responsabilidad y lo vemos aquí diciendo, ¿sabes qué? Dios, cae tu mano sobre de mí. Pero este pueblo no tiene la culpa y David asume toda la responsabilidad y está dispuesto hasta morir por causa de su error. Y David reconoce su culpa y está dispuesto a pagar. Es un arrepentimiento genuino el que está teniendo. Por eso es que Dios, cada vez que David la regaba, se arrepentía y Dios le daba la oportunidad de seguir. Y eso es lo que busca Dios en nosotros como seres humanos. Porque sabemos, y Dios sabe, que todos nosotros la vamos a regar. Bueno, algunos pastores nunca la riegan, no son bien chidos todos. Pero el de aquí la riega cada rato también, ¿sale? Entonces, Dios sabe eso. Y sabe que cualquier día de esos tú también la vas a regar. ¿Sí? ¿Pero qué espera? Que reconozca realmente tus faltas. ¿O espera que se la cargues a otra persona? Y que digas, es que tú no sabes, porque mi vida es... Es que Dios lo perdona, pero ya había una consecuencia. Así que cae una peste, primero sobre la casa de Israel, y ahí mueren ¿cuántos? 70,000 hombres. ¿Cómo crees que se sentía David viendo que por su orgullo y su causa estaban cayendo 70,000 hombres muertos? ¿Cómo te sentirías, no? Chido, acá como si nada. Habría alguien que tal vez se sentiría, ni de mi familia son, ¿no? Sí. Pero hay gente que se siente mal hasta porque sin querer lastimó a alguien, ¿no? O hay gente mal que se siente mal hasta porque le pisó la colita a una ratita sin querer, no sé. Sí, hay gente así de sensible, ¿no? Que de repente, uy, perdón, no sé, y comienza a sentirse mal. Hay otros que no sienten nada. Pero David seguramente estaba desgarrado ahí. Cuando el ángel se dirige a destruir Jerusalén, que es la ciudad santa, apenas iba a comenzar la destrucción cuando Dios dice, ve cómo está David en su corazón, cómo está tirado ya, postrado, y no está solo, está con los ancianos, ¿ves? O sea, David convocó a gente para que vengan, pónganse de rodillas conmigo, vamos a orar. Y está orando David así de rodillas con un grupo de ancianos, y Dios ve su corazón de cómo ya está dolido David por lo que pasó, y le dice al ángel, ya estuvo, hasta ahí nomás. Con eso está bien. Parece que David ya entendió la lección. Wow. ¿Hasta dónde tuvo que llevar Dios a David a sentirse en su corazón para que él aprendiera una lección y creciera un poquito más en cuanto a su relación con Dios? ¿Ves? A veces Dios permite situaciones que nos duelen y nos hacen sufrir. ¿Sabes para qué? Para que aprendamos la lección y podamos crecer en comunión con Él. ¿Cómo crees que trabaja la fe de Dios? ¿Dándote dinero, casas, carros? Decláralo por fe, hermano. No, Dios trabaja tu fe metiéndote en momentos adversos. ¿No? ¿No dice ahí que la tribulación
produce fe. Así es de que parece que David entendió la lección, pero aquí lo que yo veo más de todo es una misericordia de Dios tremenda, ¿no? Nosotros cuando alguien hace algo que nos dañó o que nos hizo irritar, reaccionamos queriendo hacer pedazos a esa persona que nos hizo daño, ¿o no? Agárrenme porque lo mato, dijo un chihuahua, agárrenme porque mato a ese pitbull. ¿Sí? Y en el ambiente religioso, cuando alguien se equivoca, el liderazgo de la iglesia castigan a la persona que se equivocó hasta que lo destrozan por completo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, con eso tiene. Dios solo hasta donde es necesario. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Hacernos crecer. Entonces David en el 16 dice que alza sus ojos. David estaba postrado ante las consecuencias, estaba dolido, estaba arrepentido, y cuando levanta la vista tiene una visión, y David y los ancianos les permite Dios ver al ángel de Dios. Y cuando hablamos del ángel de Dios siempre hablamos de Jesús. Él estaba con un grupo de personas y entonces comienza a ver al ángel de Dios con la espada en medio de Jerusalén y está esperando la respuesta de Dios. Y David comienza a decirme, yo soy el que pequé, yo soy el que hice, yo tengo la culpa de todo esto, y asume toda la responsabilidad y le pide a Dios que pare esto y que todo caiga sobre él. ¿Seremos capaces de hacer eso? ¿Sabes que no, Dios? Sobre mí toda la bronca va. ¿Te la avientas o no? David insiste en su culpabilidad, en aceptar la responsabilidad. Y ahora ve del 18 en adelante. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ormán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ormán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ormán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ormán, miró Ormán y vio a David, y saliendo a la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ormán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ormán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien parezca, y aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo te doy todo. Entonces el rey David dijo a Ormán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dio a David Ormán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová. En él ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ormán Jebuseo, ofreció allí sus sacrificios. Wow, ok. Ahora, para la mortandad, pero le dicen, ¿sabes qué, David? Una vez que el profeta le declara a David lo que debe hacer, le dice, ve y constrúyete un altar en ese terreno que no es tuyo, y que es de un jebuseo, porque estaba cerca de ahí David. Entonces David sube a ese terreno, a la era de Ormán, y se postra. El dueño, en cuanto ve que viene el rey, lo primero que hace es salir y ponerse de rodillas, y ven al ángel también, ¿ves? Ven todo lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, y de repente los hijos salen corriendo y se esconden ante la visión. David entra en la propiedad y lo primero que recibe de Ormán, ¿qué es? Honra, ¿ves? Se postra ante él. Pero David ya no quiere volver a caer en el orgullo, quiere salir de eso, y entendió la lección, y ahora está muy humilde, que es realmente el verdadero carácter de David. Por un momento se dejó vencer de la vanidad, y las consecuencias fueron grandes. ¿Sabes? A David no le quedaba el orgullo. ¿Se acuerdas que una vez, creo el domingo pasado,
prediqué acerca de que se quitó el manto y se puso una túnica simple y salió a bailar con toda la gente, y su esposa se enojó por eso, ¿no? Que le dijo, uy, qué clase de rey que anda ahí de mezclilla y guaraches, ¿verdad? Que se quitó el manto real. Era un hombre sencillo. Pero sabes que hay veces, hay situaciones que nos roban la sencillez, sobre todo cuando creemos que estamos alcanzando éxitos, ¿no? Como lo que les conté hace poquito de aquel que publicó ahí, un pastor, ¿no? Que publicó, ay Dios, aunque yo puso rodee, en vez de aunque me rodeo, aunque yo me rodee de gente muy importante, sigo siendo muy sencillo. Y una foto ahí con los candidatos, ¿no? O sea, ¿qué es eso, hermano? Eso es orgullo nada más, vanidad, eso es la tontería. David se dejó vencer. Y hay momentos en nuestra vida cuando comenzamos a alcanzar éxitos, cuando comenzamos a ser reconocidos, cuando tienes miles de seguidores en tu página de Facebook, comienzas a sentirte, que tu posición es muy acá y que tú eres la última, como dicen, ¿no? La última chela en el Estadio Azteca en partido de final Guadalajara-América. ¿Y sabes qué? Nadie es tan especial. ¿O sí? ¿Quién es tan especial? ¿Quién no va al baño aquí? Es la verdad, hermano. O sea, ¿qué tienes de especial? ¿Sí me entiende? Debemos mantenernos realmente en lo que somos, ¿ves? Estamos aquí por la misericordia de Dios, y lo que alcanzamos y los éxitos que llegues a hacer en tu vida es por la misericordia de Dios. Y cada vez que la riegues, ese fuiste tú. David está en la era y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me vendas este terreno, y le explica el propósito y dice, necesito detener la mortandad y Dios me mandó a esto. Ormán, que es un hombre jebuseo pero sensible a la necesidad, le dice, no David, pues si es para eso, el rey, imagínate pidiéndote un favor y que es para detener la mortandad, le dice, no te preocupes, tómala toda para ti, y no solo eso, te doy la leña, los bueyes, la ofrenda de trigo, yo te doy todo, nomás, ya cálmate, te la doy. Ajá, ¿me entiendes? Tómala toda para ti. Imagínate, este hombre está dispuesto a deshacerse de su patrimonio para beneficio de otros. De un momento a otro pierde toda su propiedad, ni siquiera la quiere vender. En ese momento se da cuenta de la necesidad y dice, te la regalo. Si esto va a acabar con la peste, y si esto te va a traer paz a tu corazón. Aquí el punto es, ¿qué estás dispuesto a dar en beneficio de los demás, no? Cuando ves que hay una necesidad, ¿estás dispuesto a soltar para beneficio de los demás o nomás para acá? Y Ormán le dice, ¿sabes qué? Te doy el terreno, los bueyes, la leña, lo que quieras. Pero mira lo que contesta David en el 24. Y de seguro de aquí has oído 1000 predicaciones nada más de este pedacito, ¿verdad? Pero no en todo el contexto que está. Entonces David podía haberse aprovechado de la bondad del dueño, y cuando le dice, te lo doy gratis y los bueyes, chido, ¿verdad? Venga, de volada, ¿no? Pero no quería más errores. Ya había causado muchos problemas, y esto es lo más tremendo de todo. David le dice, ¿sabes qué? El que tiene la culpa de todo soy yo. Al que le tiene que costar es a mí. No voy a agarrar nada gratis de ti, o sea, tú no tienes nada que ver en esto, aunque me lo regales. Si David lo hubiera aceptado regalado, no hubiera tenido valor ante Dios. Y David dice, no, yo no le voy a dar nada a Dios que no sea mío y que no me cueste. Y por lo general estamos tan acostumbrados a que Dios nos dé a nosotros. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos cosas chidas, ¿verdad? ¿O no? Y cuando es tiempo de darle a Dios, le damos lo que nos sobra, lo que no nos cuesta, lo que no te duele. Y ahora David tiene la oportunidad de tomar algo gratis sin costo y de ofrecerlo a Dios, pero entiende la magnitud de su error y debía pagar conforme al precio. David quiere pagar lo justo,
Dice, ni más ni menos, porque también se pudo haber aprovechado, ¿no? Decirle, pues te voy a dar $20, ¿no? Pero no quiere pagar ni más ni menos para no aprovecharse, para no adornarse con Dios como muchos nos adornamos con Dios, con sombrero ajeno, ¿o no? Perdón si estoy pisando callos o aventando piedras, pónganse su casco, pero tranquis, así es la onda, eso somos nosotros, ¿ves? Muchos de nosotros nos vemos aquí. El punto de comprar no fue orden de Dios. Dios no le dijo, compra el terreno, nomás le dijo, ahí edifícame un altar. Y cómo le haces, yo no sé, eso ya lo tienes que arreglar tú. Es iniciativa de David. ¿Y sabes cuánto paga por ese terreno? 600 ciclos de oro. ¿Okay? Y eso es un billetote. Bueno, comentaba con alguien hace unos días, dije, 600 ciclos de oro es lo equivalente a $1,250,000. Dijo, pues es poco. Bueno, porque esa persona tiene varo, pero para mí $1,250,000 es un billetote, ¿sí o no? ¿O a alguien se le hace poco eso? A ver, ¿a quién se le hace poco eso? Para que me preste una feria. Dios, si se te hace poco, pues préstame que sea los 250, ¿no? Paga $1,250,000 por el terreno y luego edifica. Entonces no terminaba ahí, ¿ves? Era humillarse, arrepentirse, pagar, edificar y una vez edificado comenzar a ofrecer ofrendas y holocaustos a Dios. Y oró a Dios y le contestó con fuego, quema el sacrificio, lo pone en holocausto, en aceptación a los ofrecimientos de David y de su arrepentimiento. Y volvió su espada a la vaina. Y aquí hay algo muy hermoso, ¿ves? La mortandad se detiene, el ángel guarda la espada, pero a la orden de Dios. ¿Quién fue el que le ordenó al ángel que ya no más? Dios. Ahora en algunas iglesias te enseñan que tú le das órdenes a los ángeles, que los ángeles hacen lo que tú quieras. Y les, a ver, de hecho conozco una iglesia donde el pastor dice, Ángel Gabriel, Arcángel Miguel, desciendan. O sea, y descienden. ¿Le creen? La gente que está ahí sí le cree. No, la gente que está ahí sí le creen que eso hace. Es como el otro que ora al cajero automático y le da dinero y la gente le cree. ¿Ves? Y cuando tienes sana doctrina, cada vez hay menos gente. Cuando enseñas la verdad de la Biblia, cada vez hay menos gente. Pero cuando enseñas esas maravillas, las iglesias están llenas. El ángel vuelve su espada. Y aquí tenemos que David la regó, aprendió la lección. Y una vez que David se salió de su sueño de poder y de sentirse muy guapo, de sentirse autosuficiente, que fue lo que provocó la ira de Dios, ¿qué hace? Una vez más vuelve a la adoración, una vez más vuelve a ofrecer a Dios, al camino de la dependencia de Dios, y es cuando sucede el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Dios perdona. Y David continuó ofreciendo sacrificio en ese lugar, porque no podía ir allá, porque dice que tenía que, según el versículo último, que es el 29 o 28, el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabaón y lo que sigue, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel. David siguió adorando en este lugar, continuó ofreciendo sacrificio en ese lugar, y obvio los sacrificios representaban la muerte de un animal inocente. Representaba que ese animal estaba tomando el lugar de David y que llevaría la culpa de él. Y David tenía temor de ir al verdadero tabernáculo porque vio lo que es capaz de hacer Dios, pero también estaba viendo su misericordia. Hay mucha gente que sigue temiendo acercarse a Dios, y más cuando sabemos que estamos mal. Y algunos dicen, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que ahorita ando mal. Es como, ¿por qué no vas al doctor si tienes cáncer? No, pues voy a esperar a que se me quite el cáncer para ir al doctor. Voy a esperar a ser muy bueno para ir a buscar a Dios.
¿Sabes? Todos nosotros somos merecedores de la ira de Dios. ¿Sabías eso? ¿O no? Todos somos pecadores, pero bajo el perdón de Dios, bajo la misericordia de Dios. Y hubo alguien que, igual que estos animales cubrieron el sacrificio de David, hubo alguien que se ofreció a cubrir nuestros pecados. Porque todos somos pecadores. Aunque algunos por ahí se sienten súper santos. Así es de que todo aquel que esté colocado sobre el pacto de la gracia, bajo el sacrificio de Jesús, alcanza misericordia de Dios. Todo aquel que se haya arrepentido y haya entrado en la adoración a Dios, alcanza misericordia de Dios. Todo aquel que haya confesado a Jesús como su Señor y Salvador está bajo esa misericordia. Porque solamente Jesús puede tomar nuestro temor y nuestro pecado. Y dice, por eso ahora podemos confiarnos, acercarnos ¿cómo? Confiadamente ante el trono ¿de qué? Del juicio, de la condenación, ante el trono ¿de qué? De la gracia. ¿Por qué? ¿Porque eres muy chido? ¿Porque Dios te necesita? No, por la sangre de Jesús, ¿ves? Por misericordia de Dios. Solo Jesús puede detener la mortandad espiritual del mundo cuando hay una entrega de corazón a Él, en espíritu y en verdad, en adoración. Porque Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor y ponte de pie. Ponte de pie, hermano. Y vamos a terminar adorando a Dios. ¿Qué te parece así, en esta manera? Vamos a entrar así en esa presencia, así como entró David en adoración y comenzó a ofrecer sus sacrificios. Ahora no tenemos que ofrecer sacrificios porque Jesús lo ofreció por nosotros. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es ofrecer nuestra vida a Dios.